Señor, te damos gracias por Gracias, Señor. Gracias. Llama la atención porque hay una palabra de búsqueda donde dice que tú tienes la mirada sobre los hijos de Sí, los Señor. hombres. Gracias, Señor. Gracias. Esto deberíamos ponernos a nosotros a reflexionar. Que tú estás buscando personas que entren en los secretos porque a ti te gusta ver y mirar en los secretos, Señor. Los secretos, lo que nosotros quizás consideramos secretos, deberíamos compartirlos contigo. Porque los secretos es importante para nosotros. Y tú eres un Dios que te gusta. Creo que en tu palabra enseña que te gusta que te inviten a participar en los secretos más íntimos que hay en nuestros corazones, Señor. Por eso te damos gracias. Hay una palabra de búsqueda, hay una palabra de comunión contigo, Señor. De buscarte día y noche. Los apóstoles cuando hablaban, me pareció bien claro que tú enseñas que tú eres el que tienes el control de la iglesia. Una vez más reconocemos tu señorío, tú eres el Espíritu de Dios, el señorío sobre este lugar, sobre manantiales de agua viva. Esa es una verdad la cual reconocemos y enfatizamos y confesamos. Que tú eres quien llama, tú eres el que ubica. Y tú eres el que desarrolla todo en la iglesia. Permítenos crecer y ser dirigidos por ti. Te entregamos este tiempo. Mira lo que hay en nuestros corazones. Si hay algún pensamiento, si hay algo corrupto, si hay algo que no nos deja fluir delante de tu presencia, primero ante todo, Padre, te confesamos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios, nos limpia de todo pecado. Sí, Señor. Para que la palabra que salga por nuestros labios sea una palabra limpia. Reconocemos ese sacrificio y ese derramamiento de sangre, la cual nos limpia y nos hace aceptos delante de tu presencia. Los apóstoles cuando hablaban, me pareció bien claro que tú enseñas que tú eres el que tienes el control de la iglesia. Una vez más reconocemos tu señorío, tú eres el Espíritu de Dios, el señorío sobre este lugar, sobre manantiales de agua viva. Esa es una verdad la cual reconocemos y enfatizamos y confesamos. Que tú eres quien llama, tú eres el que ubica. Y tú eres el que desarrolla todo en la iglesia. Permítenos crecer y ser dirigidos por ti. Te entregamos este tiempo. Mira lo que hay en nuestros corazones. Si hay algún pensamiento, si hay algo corrupto, si hay algo que no nos deja fluir delante de tu presencia, primero ante todo, Padre, te confesamos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios, nos limpia de todo pecado. Sí, Señor. Para que la palabra que salga por nuestros labios sea una palabra limpia. Si no tengo relación con Dios, no me sirve. Simplemente lo que estoy haciendo es un concierto. Y Dios lo que quiere, lo que busca son adoradores. Yo lo dije bien claro anteriormente. No es mío, esto yo lo aprendí. Un artista hace que la gente levante las manos hacia él. Pero un adorador de Dios hace que tú levantes las manos hacia Dios. Amén, no hacia aleluya, la persona. Aleluya. Vamos hasta aquí. Sí, Señor, gracias. Entonces sabíamos, mira lo que dice. Y los hermanos de Semaías, Asael, Malaía y ciertos hombres de Dios venían con instrumentos. O sea, había una alabanza que venía. Y dice la palabra de Dios. Y todos estos venían con los instrumentos de David, varón de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. El escriba es la enseñanza. Iba delante de la alabanza. La enseñanza, la palabra de Dios, la instrucción, tiene que ir delante de todo. La palabra de Dios es la que tiene que ocupar el primer lugar de todo. Amén, estamos hasta aquí. Amén. Seguimos. Dice que se unió delante de la presencia de Dios y convocó ayuno. ¿Quieres salir de Babilonia? Necesitas rendirte delante de Dios. Ayunar delante de la presencia. Buscar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellos tenían vergüenza de decirle al rey: oye, rey, nosotros queremos un Dios que es capaz de hacer las cosas y cuidarnos en todo momento. Entonces dice: a mí me dio vergüenza decirle al rey, dame gente que me proteja porque yo he testificado de Dios delante del rey. Dice: ¿y sabe lo que hicieron? Se ayunaron y se postraron delante de la presencia de Dios. Y pidieron al Señor diciéndole: ¿sabe qué? Te rogamos que tú los cuides, no solamente a mí, a los niños, a toda la gente que vamos en camino a Jerusalén. ¿Tú quieres que Dios te cuide? Hay que aprender a humillarse delante de la presencia. Amén, aleluya. Tú vas a ver que del capítulo 1 al 7, todos aquellos que adoraban, no se nota la palabra humillación, no se nota la palabra buscar. Todos lo hacían como automáticamente,
como si fuera algo mecánico. Pero lo que hizo fue que se tiró en oración diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me ayudes. Dice que se humilló delante de la presencia de Dios y convocó ayuno. ¿Quieres salir de Babilonia? Necesitas rendirte delante de Dios, ayunar delante de la presencia, buscar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellos tenían vergüenza de decirle al rey, oye rey, nosotros queremos un Dios que es capaz de hacer las cosas y cuidarnos en todo momento. Entonces dice, a mí me dio vergüenza decirle al rey, dame gente que me proteja porque yo he testificado de Dios delante del rey. Dice, ¿sabe lo que hicieron? Se ayunaron y se postraron delante de la presencia de Dios. Y pidieron al Señor diciendo, ¿sabe qué? Te rogamos que tú nos cuides no solamente a mí, a los niños, a toda la gente que vamos sin camino a Jerusalén. ¿Tú quieres que Dios te cuide? Hay que aprender a humillarse delante de la presencia. Amén, aleluya. Tú vas a ver que del capítulo 1 al 7, todos aquellos que adoraban, no se nota la palabra humillación, no se nota la palabra buscar. Todos lo hacían como automáticamente, como si fuera algo mecánico. Pero lo que hizo fue que se tiró en profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Me gusta esto, porque una de las cosas que Dios ha tratado conmigo en muchas ocasiones ha sido en sueños. De cómo Dios revela una palabra, cómo Dios me da una palabra para dirigir, cómo Dios me da una palabra para ser guiado. Yo le he dicho a muchos hermanos aquí que mi familia y yo cuando salimos de Cuba a Perú, bajo una palabra que Dios nos dio, una palabra específicamente. Yo he testificado de eso, de cómo salimos de Perú hacia Estados Unidos con otra palabra que Dios nos dio. Y son cosas, a esto yo le llamo el lenguaje del Espíritu. Porque cuando Dios te da una palabra, tú y yo tenemos que cuidarla, porque esa palabra el enemigo va a tratar de quitártela. Amén. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que en Génesis 3:15, cuando Dios le había dicho a Adán y Eva, ¿sabes? No comas del árbol, de ese árbol que está allí. Llega el enemigo y simplemente le ministra una palabra y le roba, le quita dentro aquello que Dios le había dado. A tal punto que ellos terminan desobedeciéndole a Dios. ¿Y por qué yo te hablo de sueños y visiones? Porque Dios es espíritu y una de las maneras que Dios se comunica contigo es a través de sueños y visiones. La manera en que el enemigo, Satanás, es un espíritu, también va a tratar de ministrarte a través de sueños y visiones. Es parte del lenguaje del espíritu. Y encabezando en esto, gloria a Dios. Buena alabanza esa, bendito el nombre de Jesús. ¿Tienes un micrófono si quieres usar? No, déjalo así. Ahora, yo quiero que vaya usted conmigo. Vamos a buscar ahí nuestra Biblia porque quiero que vaya conmigo aquí. Gloria a Dios. Vamos a Génesis. Gloria a Dios. Génesis 31, 38. Y yo quiero hablarte de una persona que sufrió un problema grave en su vida, a pesar de que Dios le había dado la palabra. ¿Cuántos han tenido problemas con el salario? Amén. Pues permíteme ministrarte en ese ángulo. Porque te voy a hablar de una persona que tuvo problemas con el salario y que su jefe le cambió el salario 10 veces. Amén. 10 veces le cambió el salario. Y lo lindo de todo, que a pesar de que Dios le había dado una palabra, y usted conoce la vida de Jacob. Ahora, una de las cosas que yo siempre me preguntaba, y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Dónde fue realmente que Jacob falló? ¿Dónde fue que Jacob falló? Porque cuando usted sabe que Jacob sale de su casa y va en dirección al oriente, dice que él para en un lugar que se llamaba Luz. Así se llamaba el lugar aquel. Pero que él le cambia el nombre y le pone la palabra Betel. Acuérdate que en el hebreo B-E-T significa casa. Todo el tiempo que tú oigas en la Biblia que dice B es casa. Ahora mismo estamos en donde? En Betel. Esto es casa de Dios. Porque B es casa y él es un pronombre que se le da a Dios. Entonces cuando usted lo une junto es lo que significa Betel. Pero cuando él sale, Dios se le presenta en medio de aquel lugar. Y a mí me gusta mucho porque Dios le dice, ¿sabes? Mira, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Pero él no le dice, yo soy el Dios tuyo. En ese momento. Porque él tenía que tomar la decisión de aceptar a Dios en su vida. ¿Está usted conmigo? Amén. Pero Dios había prometido a sus padres, ¿sabes qué? A él, a tu descendencia, le voy a dar esta tierra. Sin embargo, vemos un hombre que tiene que dejar la tierra donde supuestamente Dios iba a tratar con él ahí y tiene que dejarla por algo que él comete. Y a mí me llamaba la atención porque yo le decía a Dios, ¿cuál fue el fallo de Jacob? ¿Sabes cuál fue el fallo de Jacob? Haber engañado a su padre. Ese fue el fallo de Jacob. Y yo veo un hogar que a pesar que la Biblia habla era un hogar donde Dios estaba, era un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque veo una madre que está favoreciendo a un Jacob y veo un padre que está favoreciendo a un Esaú.
Había un matrimonio que tenía preferencia sobre ciertos hijos. A tal punto que usted sabe la historia, que cuando usted lee la historia, Dios, la madre de Jacob sabía que él era la persona escogida por Dios. Porque cuando ella estaba embarazada por estos dos muchachos, dice que había una guerra interna. Y cuando va a consultar a Dios, le dice a Dios, ¿por qué esta molestia? ¿Por qué yo tengo esta molestia dentro de mí? Dios le dice, el problema es que tú, mira cómo ves Dios. Dios no dice niños. Dios le dice, tienes dos naciones dentro de ti. Mira cómo Dios te ve. Dios no te ve a ese nivel de niño, te ve en un nivel potencial, mucho más allá. Dice, tiene dos naciones adentro de ti combatiendo. Pero el menor es el que yo he escogido. Porque Dios, que es omnisciente, sabe las cosas. Entonces, cuando la madre sabía esto, yo me pregunto, digo, ¿por qué la madre no le dijo a Isaac, ¿sabes qué? Tú tienes preferencia por Esaú, pero tú sabes quién a quien Dios ha escogido es a Jacob. Entonces, había una lucha interna dentro del hogar. Y eso sucede hoy en día, señores. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hermanos? Que a veces hemos visto que papi y mami han preferido a fulano o a mengano. Esas preferencias que ha habido. Entonces, y si no ha sucedido así, quizás en nuestro trabajo, quizás el jefe ha dicho, no, yo prefiero más a fulano o a mengano, que no a ti. Amén. Cuando a veces necesitamos quizás una palabra de paternidad en nuestras vidas, como que nos sentimos alejados. Pero quiero seguirte ministrando un poquito más. Y el problema está en que Jacob lo que hace es que engaña al padre. Mi pregunta es, a pesar de que la madre le dice a Jacob, Jacob, tú eres el que fuiste escogido, ¿por qué no se lo dijeron a Isaac? ¿Por qué tuvo que Jacob coger una bendición de una forma engañada? Si él era la persona que Dios había escogido. ¿Por qué lo hizo? Entonces aquí vemos a cristianos que tienen promesas de Dios, pero que tienen una cojera violenta en su vida. Dicen mentiras. Aló, los veo muy callados. Amén. Los veo muy callados. Dios le dio palabra. Cuando él sale más, Dios se le presenta y le dice, mira Jacob, yo soy el Dios de tus padres. Y mira, yo no te voy a dejar hasta que no termine la obra. Tú tienes que volver a esta tierra. Yo sé a dónde tú vas, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a proteger. Y Dios le da una promesa. Entonces le dio palabra interna. ¿Sí o no? Amén. Ahora, a mí me llamó la atención porque cuando yo veo un momento determinado, pasaron 20 años de su vida, y Jacob, que tenía una promesa de Dios, tenía un altibajo en su vida. Le cambiaron el salario un montón de veces. Eso no sucede hoy en día acá en los trabajos. Mucha gente. O quizás tú no tienes problema con el salario, pero tu vida no está bien. Está así, mira. Aquí. Amén. No es una vida como Dios la desea, que sea una vida que va en prosperidad todo el tiempo. Permíteme leértelo aquí. Te lo voy a leer. Génesis 31, 38 al 41. Voy a leértelo. Mira esto, cuántos años este hombre trabajó por algo. Dice, estos 20 años he estado contigo, le dice a Labán, que era su jefe. Le dice, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y yo comí carnero de tus ovejas. 20 años. Sigue diciendo. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. ¿Sabes tú que un pastor, cuando cuidaba ovejas, si venía una fiera y la fiera se comía la oveja, si él no traía una oreja en la mano para demostrar de que él había luchado contra aquel lobo, entonces si no lo traía evidencia, tenía que pagar la oveja. 4 ovejas por una. 4 ovejas por una. Por eso es que usted nota aquí, dice, y nunca te traje lo arrebatado por las fieras. O sea que a él nunca las fieras le quitaron nada. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Mira qué clase de vida tenía este hombre en su trabajo. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, le dijo a Labán. 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¿Qué te parece? Has cambiado mi salario 10 veces. Pastor, pero ¿sabes por qué estoy ministrando esto? Porque muchos enseñan lo que es la prosperidad. Que si tú empiezas con el Señor, todo te va a ir inmediatamente bien, como si Dios fuera un mago. No, Dios va a seguir trabajando en tu vida a medida que tú le permitas que trabaje en tu vida. Amén. Amén. Pero si tú guardas reservas dentro de tu corazón, Dios te las va a señalar. Y la reserva, ¿qué cosa es reserva? Pecados dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que va a frenar la bendición de Dios.
Déjala que alabe. No te preocupes por eso. Gloria a Dios. Mire esto. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos están entendiendo la palabra. Amén. En aquel momento, cuando estaba la situación difícil, sin embargo, dentro del hogar, Jacob tenía problemas. Estamos hablando en el tiempo de la poligamia, donde se permitían varias mujeres, pero no importa. Hoy en día, aunque Dios no admite eso, Dios no acepta eso, a veces hay matrimonios que tienen problemas internamente en el hogar. Y aquí vemos una problemática dentro del hogar, donde las familias se peleaban unos con otros. Y Jacob no tenía una vida completamente correcta. Y a mí me llamaba la atención porque Jacob específicamente, al engañar a su padre, que es la cabeza del hogar, cuando engañamos a las autoridades, eso trae consecuencias en nuestras vidas. Se disfrazó del traje de su hermano. Mi pregunta era, ¿por qué no fue a donde estaba el padre y le dijo, padre, mira, ¿sabes qué? La bendición me pertenece a mí. ¿Sabes que la bendición de un padre es muy importante y todavía hoy en día? Que tu padre confiese una bendición sobre ti. Aquellos que todavía tienen enemistades con los padres, deberían llegar a donde están los padres. Yo tuve enemistad con mi mamá y he procurado tener una relación con mi mamá. Me es difícil hacerlo. Me es difícil. Pero la Biblia me dice que debo honrar a padre y a madre porque es el primer mandamiento con promesas. Amén. La vida de nosotros se puede dañar cuando a veces mantenemos a nuestros padres alejados o mantenemos a nuestros padres en una situación en que lo odiamos o simplemente no nos interesa su consejo. Aleluya. ¿Sabes que puedes tener problemas con ella? Tu vida puede ser frenada. Y él engañó a su papá. ¿Por qué no fue? La madre lo apoyó. ¿Por qué no le dijo al padre, mira, ¿por qué yo tengo que estarme disfrazando de la vestimenta de mi hermano? Porque él tenía preferencia por el hermano. Él tenía que haber confiado en Dios y Dios le había dado una palabra y ahora le ha dicho a Dios, ¿sabes qué? Mira, yo voy contigo. La madre le dijo, mira, tú eres el escogido. Cree en la palabra, ve dónde está tu papá y dile, ¿sabes qué? La bendición me pertenece. Aparte de que el hermano le había entregado la bendición verbalmente. La bendición de la primogenitura. Pero yo no te quiero hablar tanto de la bendición de la primogenitura, sino de cómo Dios te habla. Y a pesar de que Dios te habla, nosotros tenemos coger espiritual en nuestras vidas. Y mentimos y seguimos engañando. Mire, gloria a Dios. Llegó un momento determinado en que Dios le vuelve a hablar otra vez a Jacob. Y Dios le da una estrategia a Jacob. ¿Una estrategia para qué? Para que su vida sea de bendición. Y yo no lo había leído atentamente hasta que yo empecé a entender el mensaje específicamente. Permíteme lo leer. ¿Están dormidos o están conmigo? Los veo muy callados. No veo ni un amén ni nada. Amén. Gloria a Dios. Voy a tener que cortarle porque... Mira lo que dice, mira lo que Dios le dice a Jacob. Le habla en sueños y le dice... Tomó luego Jacob, le dice, Jacob, yo te voy a dar una bendición, yo te voy a dar una estrategia, porque tú necesitas salir de este lugar a la tierra que yo te di. Y Canaán es un tipo de la tierra prometida. Canaán es un tipo de la abundancia y de una vida que Dios desea para con tu vida. Dios desea que tú seas prosperado. Dios no quiere verte a ti todo hecho leña. Dios desea que tú seas prosperado, pero dejando que Él guíe tu vida. Ese es el gran problema de esto. Y cuando Dios le habla, le dice a Jacob de esta manera, le dijo, Jacob, toma varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Dice que descortezó a ellas, le hizo como mordedura, las peló un poquito y dice que las descubrió a sí mismo. Dice que puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua. Dice que cuando las ovejas veían las varas, las manchas de las varas. Y cuando veían las manchas de las varas, y esto aquí me habla que Dios es un Dios que trabaja sobre la genética. Lo que hoy en día se conoce como la genética, ya Dios estaba hablando de eso con anterioridad. Y le sigue diciendo, y apartando, le dice, y así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados y pintados. ¿Sabes que cuando Dios le habla a Jacob, le dice, Jacob, cuando las ovejas lleguen y tengan celo y se unan unas con otras, tú vas a tener borregos pintados, listados y manchados. A mí me llamaba la atención aquello. ¿Por qué Dios le dijo, tú vas a tener estos tres tipos de corderos? Él sabía por qué. ¿Por qué era? Porque cuando Jacob le dijo a su suegro, vamos a hacer este trato. Yo voy a separar 3 días a hablar de tus ganados al mío. Cuando las ovejas que salgan pintadas o con líneas, con listas,
salgan las ovejas, esas van a ser mías. Pero Dios le había dicho que él iba a tener bendición entre estos 3 tipos de ovejas: las pintadas, las manchadas y las que tenían ciertos colores determinados. Porque él sabía que Labán le iba a cambiar el salario, le iba a cambiar las ovejas y le iba a decir: ahora las pintadas van a ser mías. Y cuando Labán le decía: las pintadas van a ser mías, entonces empezaban a nacer ovejas que eran manchadas, que eran diferentes. O sea que Dios, cuando le dio la estrategia, sabe, se adelanta de antemano de lo que el enemigo te puede quitar, lo que el enemigo puede hacer en tu vida. Amén. Y le dio una estrategia y se la dio en sueño. A mí me gusta mucho, porque cuando él habla, reúne a toda la familia. A veces los hombres tomamos decisiones y no nos reunimos con nuestras esposas. Pero dice que él se unió con la esposa y le dijo: ¿sabes qué? Esto es lo que sucede, esto es lo que vamos a hacer. Me gusta mucho eso. Porque él se tomó una decisión y empezó a hablar con ellas. Y ellas le dijeron: ¿sabes qué? Ahora nosotros somos tus esposas. Lo que tú determines, estamos de acuerdo contigo. Gloria al nombre de Jesús. Pero, mire esto. Gloria al nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Génesis 31:7. Vuestro padre me ha engañado, dice Jacob. Vuestro padre me ha engañado. Escúcheme el nombre de Jacob. ¿Él no había engañado a su papá? Sí. Ahora Labán lo estaba engañando a él. Porque él había violado la autoridad de la casa. Cuando tú violas la autoridad en el lugar donde tú estés, donde tú trabajes, o lo que sea: pastor, pero ¿qué voy a hacer si están abusando de mí? Tienes que confiar en Dios. Y si no, Dios te dice que leas la palabra para que puedas actuar con inteligencia. Mira lo que dice en Génesis 31. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía: los pintados será tu salario, mira lo que dice la Biblia, entonces todas las ovejas parían pintados. Si él decía: los listados serán tu salario, le decía: ahora los listados van a ser tu salario, todas las ovejas empezaban a parir listados. O sea, Dios le dio una palabra, le dio una estrategia en el lenguaje del Espíritu y le habló en sueños. En la parte donde Esdras llegó y habló y dio una enseñanza, pero Esdras capítulo 8, Señor, empieza su ministerio humillándose. ¿Qué es humillándose? Buscando a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Amén. En todo lo que hagamos. Porque si tú quieres que tu camino prospere, amén. Y tú quizás me dices: no, pero yo sé lo que se hace en la iglesia. En la iglesia se levantan las manos, en la iglesia se canta, en la iglesia nos congregamos, en la iglesia yo le hablo bien a mi hermano. Eso no es suficiente. Amén. Porque eso te ayuda, pero hay cosas, hay vacíos en tu vida que tú necesitas llenarla. Por eso es que aparece Esdras. Esdras es el escriba, es la sabiduría, es la enseñanza total. Que a veces nosotros tenemos fallos en nuestras vidas. Y veo a un Jacob que cuando llega a un lugar, Dios le da un sueño. Escúchame bien, tú puedes tener fallos y Dios tiene propósitos contigo. Pastor, pero ¿cómo ese hombre prospera? Y mira lo que ha hecho. Porque de cierta manera él obedece a Dios. Dios le dice a Jacob: Jacob, te voy a dar la bendición porque tienes que salir ya de ese lugar. Y Jacob obedece y sale, pero sale bajo el nombre de Jacob. Quizás para los que no me entienden. Todavía Jacob significa engañador. Todavía tú tienes esa manera de engañar o robar dentro de ti. Pero de cierta manera estás obedeciendo a Dios. Porque cuando Dios le dijo: sal, él obedeció y salió. Habló con su esposa y empezó a caminar hacia a la tierra prometida otra vez. Entonces, una de las cosas que puede frenar tu vida es que hay problemas internos dentro de ti. Aló, no sé si me entiendes. Amén. Amén. Y sin embargo, a pesar de todo, a mitad del camino, déjame leértelo porque yo quiero que tú entiendas esto. Alabanza a tu nombre. Gloria a Dios. Génesis 31:19. Mira lo que dice la escritura en adelante. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel untó los ídolos de su padre. Bien, vemos aquí un hogar mixto. ¿Qué es un hogar mixto? La esposa, Raquel, creía en los ídolos. ¿Aló? Y la Biblia te dice que cuando tú te unes a tu esposa, tú eres uno con ella. Si ella cree en idolatría y si cree en cosas malas, va a afectar tu vida. No andarán dos juntos si no están de acuerdo. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Entonces ellos, ¿qué hacen? Salen, pero salen y no le dicen a Jacob, no le dicen a Labán que se iban. Otra vez Jacob, un hombre que tenía promesa, pero todavía tenía engaño dentro de él. Se fue sin decirle nada a Labán, lo engañó. ¿Aló? Lo engañó.
¿Qué es lo que pasa cuando tenemos pecados en nuestras vidas a pesar de que tienes promesa de Dios? Déjame leerte un momentico. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Génesis 31, 19, 20 y 21. Estoy leyendo. Y Raquel untó los ídolos de su padre. ¿Por qué Raquel untó los ídolos de su papá? ¿Qué son los ídolos? Esas estatuillas, esas imágenes que abuela, abuelo, mami, papi nos enseñaron desde pequeños, pero que no le agrada a Dios. Pero como mami y papi nos enseñaron, ellos ganaron nuestra confianza. Y hay una confrontación con lo que Dios dice y dice la palabra de Dios. Y dicen nuestros parientes. Y sigue diciendo. Y Jacob engañó a Labán arameo. Mira que lo dice aquí. Génesis 31. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Pero me llama la atención esto. Un hombre que tiene promesa de Dios todavía sigue engañando a la gente de él. ¿Esto está sucediendo en el día de hoy, sí o no? Amén. ¿Es una palabra que es contemporánea para nuestros días? Amén. Sí lo es. ¿Tenía promesa? Sí, tenía promesa. ¿Dios estaba tratando con él? Sí. Pero mira esto. La esposa le roba los ídolos a su papá y Jacob engaña a su suegro. ¿Sabe lo que trae consigo? Persecución. Entonces hacemos cosas que nos sentimos perseguidos. Y tú dices, ¿pero por qué me está sucediendo? ¿Por qué mi vida no está en paz? Porque dice la palabra de Dios más adelante. Huyó pues con todo lo que huyó, no se despidió, huyó con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Pero dice que vino Dios a Labán. Labán su suegro se entera y cuando Labán se entera y empieza a perseguir a Jacob, dice que Dios le visita en sueño. ¿Dónde está? Míralo aquí, versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate de no hablarle a Jacob de una manera mala. ¿Cuántas cosas Dios ha estado haciendo alrededor de tu vida y tú no lo sabes? Amén. Amén. Señores, seguía haciendo trampa. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Dios seguía protegiendo a Jacob a pesar de que Jacob estaba mintiendo. Porque Jacob obedeció a una palabra. Dios le dijo, deja la tierra. Y empezó a obedecer. O sea que puede haber obediencia en nuestras vidas, pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar. Porque si no las dejas, el enemigo te va a perseguir. Amén. Y se va a llegar y se va a meter en tu casa. Porque Labán ahí representa el enemigo. Amén. No sé si tu vida está chueca o no. No sé si tu vida está derecha. Pero lo que Dios nos está diciendo hoy en día es, ¿quieres bendición? Endereza tu vida. Los confines de la tierra. El enemigo te va a alcanzar. Mucho silencio. Amén. Alcanzó, pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Lo alcanzó. ¿Sabes lo que significa la palabra alcanzar en el hebreo? Preso. Que lo apresó. Pero ¿sabes qué? Dios le había hablado a Labán y le había dicho, ten cuidado. Te voy a dejar que tú tienes derecho. El enemigo tiene derecho a entrar en tu casa y hacer cosas en tu casa cuando tú haces cosas que le das derecho al enemigo. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Y por qué me suceden estas cosas? ¿Y por qué en mi casa? Pero si Dios es el Dios que protege mi casa. Amén. ¿Sí? Pero estás haciendo cosas que le permiten al enemigo entrar a tu casa y crear problemas en medio de tu casa. Amén. Amén. ¿Aló? ¿No está conmigo? Amén. No sé si estamos aprendiendo hoy. Amén. Sigue diciendo la palabra, gloria a Dios. Y le dijo a Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? La había engañado. Tú dices, vuelvo otra vez, por favor, no hagas cosas que le permitan al enemigo, señores, entrar a tu casa. ¿Sabes una de las cosas que hizo que el enemigo entrara a su casa? Uno, lo engañó. Eres mentiroso. Y segundo, traíste ídolos dentro de la casa. Cuando tú traes ídolos dentro de la casa, no estás confiando en Dios. Aleluya. Que tenga oído que pueda entender esto. Amén. ¿Por qué mi vida no va bien? ¿Por qué mi vida no va como debe ser? Mira esto, déjame leerte. Dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares. ¿Acaso Dios no le había dicho a Jacob, ya vete, salte de ahí? La máxima autoridad le había dicho a Jacob, te abrí la puerta, cruza. Pero todavía a pesar de que Dios nos habla, estamos pidiendo la bendición del hombre. Oye, Dios me dio esta palabra y ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Porque si yo le digo a este hombre me va a matar. Falta de desconfianza. ¿Me va a suceder esto? Falta de desconfianza. Si Dios le había dicho, vete. ¿Acaso Dios no se encargó y a mitad de camino le habló a Labán en sueño y le dijo, oye Labán,
Ten cuidado lo que vayan a hacer con Jacob, porque Jacob es propiedad mía. Amén. Estamos hasta aquí. Amén. Y sin embargo, lo alcanzó. A mí me llamaba la atención y yo decía, ahora yo entiendo por qué hay familias que van a la iglesia, alaban a Dios, creen en el Señor y les suceden un montón de cosas. Y el enemigo se logra meter, porque la banda es un tipo de enemigo, se metió en su casa y alteró completamente toda la casa. La alteró. Permíteme leértelo, gloria a Dios. Yo te recomiendo que tú leas Génesis, la vida. Dice Labán, aún no me dejaste besar a mis hijas ni a los hijos. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Pero el Dios de tu padre, o sea, Labán le dijo, hey, dale gracias a Dios porque Él fue el que se me apareció y me frenó. Porque yo venía a acabar con tu vida. Dios se le apareció. En el lenguaje del Espíritu le habló aún al enemigo. Amén. Dios es capaz de hablarle al enemigo que quiere hacerte daño. Le habla y sueña y le dice, oye, ten cuidado con ese porque ese es propiedad mía. Amén. No lo vayas a tocar. Amén. Bueno, pero Señor, si tú eres un Dios justo, tú sabes que Él me engañó. Y Dios te está diciendo, sí, yo sé que Él te engañó. Tienes derecho a hacer ciertas cosas, pero ten cuidado hasta cierto nivel. Sigue diciendo la palabra. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no halló. ¿Qué es lo que no halló? Las estatuillas, los ídolos. Mire esto. Y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de su camino y se sentó sobre ellos. ¿Sabe lo que significa sentarse sobre los ídolos? Los escondió. ¿Sabe lo que significa sentarse? Descansar. Esa mujer descansaba más en la confianza de unos pedazos de palo que en el Dios. ¿Acaso no le había hablado el Jacob del Dios de Israel? ¿Acaso sí le había hablado? Pero a pesar de todo, la confianza de ella estaba en los ídolos y la tradición de sus padres. Y se sentó, quiere decir que descansaba, confiaba. ¿Tú sabes por qué ella se llevó los ídolos? Porque a pesar de que Dios le había dado una palabra de que iba a cuidar a Jacob cuando mirara, ella lo que le estaba diciendo a los ídolos, yo quiero que ustedes vayan conmigo, que me acompañen, que sean mi resguardo, que ustedes me guarden y me guíen en todo el camino. La confianza de ella estaba en los ídolos. Entonces, esa es una de las cosas que hace que el enemigo pueda entrar a tu casa. ¿Está usted conmigo? Gloria al nombre de Jesús. No solamente quedó eso. Cuando vamos de regreso hacia atrás, hay cosas y puertas que dejamos abiertas. Y aquí voy a parar en esto. Hay cosas que dejamos puertas abiertas en nuestro pasado. Yo te aconsejo que si dejaste puertas abiertas en tu pasado, que te arregles con ellas. Sí, Señor. Porque no solamente tuvo que enfrentar a Jacob, le tuvo que dar la cara a Jacob, a Labán, que era su jefe, que era su suegro. Pastor, ¿por qué Jacob tuvo que pasar 20 años de problemas de salario? Porque engañó la cabeza del hogar a su padre. Obtuvo la bendición. Y la cabeza del otro lugar donde había llegado le estaba haciendo la vida imposible. A mí me llama la atención porque hay un pasaje que dice, tu padre me ha quitado, me ha cambiado el salario. Engañé a mi papá y ahora vengo a recoger las consecuencias por otra cabeza de este hogar. Si tú vas de un trabajo porque engañaste al jefe, créeme que la consecuencia te va a llegar y te va a alcanzar al otro lugar. Y aunque el otro jefe, este de aquí, en el nuevo que estés, no sepa nada de ti, Dios se va a encargar de que lo sepa. Quizás no directamente, pero indirectamente lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque una manera de corregir tu vida es que tú enfrentes estos problemas. Dios no es un Dios que malcría a la gente, Dios lo enseña a la gente. Te podrás haber escapado de aquel, pero de mí no. Y si eres mi hijo, yo te voy a disciplinar y te voy a corregir en toda esta etapa. 20 años tuvo Jacob siendo corregido por su manera de ser. A tal punto que tuvo que enfrentar a Labán, pero después por último tuvo que enfrentar a quién? A Esaú. Esaú era su hermano que lo había condenado de muerte. Había una palabra de muerte sobre su vida. ¿Sabes por qué? Esaú tenía derecho de hacer lo que estaba haciendo. Porque él tenía que haberle llegado legalmente a haberle dicho a Isaac, el padre, que era la cabeza, haberle dicho, mi hermano y yo tuvimos un trato. E encima, Dios dio una palabra y mi mamá está de testigo de que yo soy el hombre de la bendición. Por tanto, Padre, en tu boca está el darme la bendición o no. Pero Dios me llamó. Pero Dios lo hizo todo al revés. ¿Por qué Esaú se engañó? Porque vio que Jacob obtuvo la bendición, pero en forma de engaño. ¿Le era de él? Sí. ¿Tenía promesa? Sí. Pero la arrebató de una forma que no era la correcta. Engañó a su papá. Por eso es que Esaú se enojó. Entonces ahora tenía que enfrentar todas estas puertas abiertas del pasado
y que Dios le estaba haciendo que tenía que arreglarlas. Ponte conmigo. Ponte sobre tus pies.